Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo la vida de John de la Pole. Él fue una figura destacada en la aristocracia yorkista durante la Guerra de las Rosas. Tras la muerte de su tío Ricardo III, de la Pole se reconcilió con el nuevo régimen de los Tudor, pero 2 años más tarde, él organizó una gran rebelión yorkista. Trató de colocar a Lambert Simnel en el trono, alegando que Simnel era de hecho su primo Edward, conde de Warwick. No se sabe si de la Pole tenía la intención de tomar el trono para sí mismo si hubiera tenido éxito en su complot, pero los historiadores sospechan eso ampliamente. John fue derrotado y asesinado en la batalla de Stokefield, en 1487. Antes de continuar, recuerden que ahora pueden convertirse en mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Siendo mecenas, tendrán las ventajas de recibir saludos personalizados, podrán ver vídeos y publicaciones con anticipación, y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. Sin más preámbulos, la historia. La familia de la Pole es quizás una de las más espectaculares de las historias de riqueza de los siglos XIV y XV. Es cierto que las etiquetas eran la vestimenta de los comerciantes, pero en 1484, John de la Pole, conde de Lincoln, era heredero, no solo del ducado de Suffolk de su padre, sino que también fue aceptado como heredero presunto al trono de Inglaterra. El éxito en Bosworth del pretendiente de Lancaster, Enrique Tudor, puso fin a la preeminencia de Lincoln y anunció el declive de la familia de la Pole, siendo la primera víctima el propio Lincoln. La ambición de Lincoln no se extinguió fácilmente, pero las razones de su apoyo al impostor conocido como Lambert Simnel se han convertido en uno de los misterios sin resolver de la época. ¿Acaso Lincoln creía en el reclamo del niño o tenía la intención de apoderarse de la corona después de una exitosa campaña contra el primer rey Tudor? Es poco probable que alguna vez sepamos todos los hechos detrás de los extraordinarios eventos de 1487, cuando Lincoln abandonó una existencia cómoda, aunque políticamente limitada, dentro del nuevo régimen, y se rebeló contra el gobierno. John de la Pole era el hijo mayor de John de la Pole, segundo duque de Suffolk, y de la esposa de este, Elizabeth de York, duquesa de Suffolk. Su padre era hijo de Alice Chaucer, nieta del famoso Geoffrey Chaucer. Mientras que su madre fue la tercera hija de Richard Plantagenet, tercer duque de York, y de la duquesa Cecily Neville. John era, pues, sobrino de los reyes yorkistas Eduardo IV de Inglaterra y de su sucesor, Ricardo III de Inglaterra. El tío de John, Eduardo IV, lo nombró conde de Lincoln el 13 de marzo de 1467. Lincoln se casó, quizás a fines de la década de 1470, con Margaret Fitzalan, hija de Thomas Fitzalan, 17º conde de Arundel, y de Margaret Woodville, hermana de Elizabeth Woodville. Sin embargo, no hubo hijos del matrimonio. Y en octubre de 1524, 37 años después de la muerte de Lincoln, el padre de Margaret le dio a ella un gran anillo con una turquesa. Así que parece que Margaret no se volvió a casar y se desconoce la fecha de su muerte. Después de la muerte del rey Eduardo, de la Pole se convirtió en un firme partidario de su otro tío, Ricardo III. Le dieron unos ingresos de unas 500 libras al año y fue nombrado presidente del Consejo del Norte. Después de la muerte del hijo y heredero de Ricardo, Edward de Middleham, Lincoln fue designado para reemplazarlo como lugarteniente del rey en Irlanda, aunque esta era una posición nominal, ya que el gobierno de Irlanda estaba administrado localmente por Gerald Fitzgerald, octavo conde de Kildare. Edward, conde de Warwick, hijo de George, duque de Clarence, tenía un mejor reclamo, y ciertamente se le permitió tomar la precedencia del conde de Lincoln después de la muerte del príncipe de Gales. Pero, por otro lado, Warwick era un simple niño, y si tenía algún derecho a ser heredero, tenía un derecho igualmente válido a ser rey. Pero el padre de Edward, el duque de Clarence, había sido juzgado y ejecutado en 1478 por traición, y esto dejó una sombra sobre el estado legal de sus hijos. Así que, en algún momento entre 1484 y 1485, y después de algunas deliberaciones, se decidió que Lincoln era la mejor opción como heredero al trono. Sin embargo, él nunca fue proclamado públicamente como tal.
Ricardo III hizo importantes concesiones de tierras a su sobrino Lincoln y, significativamente, le concedió los ingresos del ducado de Cornualles, los cuales tradicionalmente eran entregados al heredero. El conde también recibió una pensión de 176 libras esterlinas al año. Después de la derrota de Ricardo en la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485, Lincoln se reconcilió con el nuevo rey, Enrique VII. Este rey no deseaba alienar a su familia, y Lincoln, después de la derrota y muerte de Ricardo, hizo un juramento con otros en 1485 de no conspirar contra la nueva dinastía. El 5 de julio de 1486, Lincoln fue nombrado juez de justicia. No obstante, él parece haber seguido albergando la ambición de suceder a su difunto tío Ricardo. Y la oportunidad de intentar eso llegó pronto. Un clérigo llamado Simmons le presentó a su protegido, Lambert Simnel, que se parecía físicamente a Edward, conde de Warwick. Aunque el verdadero Edward había sido encarcelado en la Torre de Londres por el rey Enrique. Lincoln decidió promover a Edward como el verdadero heredero de los yorkistas, mientras usaba a Simnel para que lo representara, lo que le permitió a Lincoln convertirse en el líder real de esa facción. Lincoln viajó a Borgoña para persuadir a su tía Margarita de York, duquesa de Borgoña, de que financiara una expedición militar para quitarle el trono a Enrique. Mientras apoyaba nominalmente a Simnel, algunos autores afirman que, en privado, probablemente él vio su propio ascenso como el objetivo final de la empresa. Lincoln no habría visto a su tía durante casi 7 años y a quien quizás recordaba cuando era una niña pequeña antes de su matrimonio. Él también se reunió con su amigo Francis Lovell y ambos, apoyados por la duquesa y su yerno Maximiliano, el rey de los romanos, comenzaron a planear la invasión de Inglaterra en nombre del supuesto rey Eduardo. Parece que ahora que Lincoln había llegado a la escena, él era el líder indiscutible del movimiento. Parte de los planes incluían advertir y financiar a los simpatizantes de York en el norte de Inglaterra y a los sirvientes de Lincoln, disfrazados de comerciantes, se les proporcionaron los fondos. Pero un agente del gobierno Tudor se infiltró en el partido el 25 de marzo en Doncaster. El infiltrado reconoció un caballo blanco que pertenecía a Lincoln y que había visto en York el año anterior. El espía se esforzó por descubrir por qué llevaban alforjas de oro y plata, pero todo lo que supo fue que se dirigían a la casa ancestral de los de la Pole en Hull y que se pondrían en contacto con el prior de Tynemouth. Entonces redactó un informe, el cual envió a las autoridades de York el 31 de marzo, y sus revelaciones fueron enviadas el mismo día por carta al secretario del rey. El rey Enrique ahora se preparó para el ataque. Él no estaba seguro sobre qué dirección tomaría la invasión o incluso quién desafiaría su trono. ¿Sería el desembarco del impostor en la costa oeste de Inglaterra, desde Irlanda, o la invasión de Lincoln vendría de East Anglia? El rey decidió que sería probablemente lo último. Las comisiones de formación se emitieron el 7 de abril para los condados de Norfolk, Suffolk y Essex, y el 8 de mayo para Cambridgeshire y Huntingdonshire. Mientras tanto, un ejército de unos 2.000 mercenarios dirigidos por Martin Swartz abandonaron los Países Bajos a fines de abril y se unió al pretendiente y a los lores irlandeses en Dublín. Lincoln fue apoyado por el irlandés Gerald Fitzgerald, octavo conde de Kildare, que estaba ansioso por ver el regreso del gobierno de York en Inglaterra. Esto se debió principalmente a que los reyes yorkistas habían permitido el autogobierno irlandés con Fitzgerald actuando como el rey sin corona de Irlanda. Mientras tanto, Simnel fue proclamado rey en Irlanda y coronado en Dublín como Eduardo VI. Con su ejército aumentado por reclutas irlandeses dirigidos por el hermano de Fitzgerald, Lincoln desembarcó en Piel Island, en Lancashire, y procedió a marchar hacia York, anteriormente un bastión de los partidarios de Ricardo III. Sin embargo, la ciudad se negó a rendirse a Lincoln. Los yorkistas aseguraron una victoria sobre una pequeña fuerza de Lancaster en Bramham Moor, y Lincoln logró evitar las principales fuerzas del norte de Enrique VII, que se alejaron cuando recibieron la noticia de que York estaba siendo atacada. Esto puede haber sido una distracción planeada por los yorkistas. Sin embargo, el ejército de Lincoln fue acosado repetidamente por la caballería de Lancaster al mando de Sir Edward Woodville. Luego, los rebeldes cruzaron el río Trent y establecieron su posición en la cima de una colina, cerca del pueblo de East Stoke.
Pronto, la vanguardia del ejército principal de Lancaster, al mando de John de Vere, 13º conde de Oxford, los alcanzó. En la posterior batalla de Stokefield el 16 de junio de 1487, el ejército de Lincoln fue derrotado de manera concluyente. Lincoln pereció junto con Martin Swartz y el hermano de Kildare. El niño impostor fue capturado y Francis Lovell escapó de la carnicería para encontrarse con una muerte desconocida algunos años después. Se dice que los cuerpos de los muertos, pero especialmente los de Lincoln y Swartz, fueron enterrados con palos de sauce clavados en ellos, en las inmediaciones de la contienda. Polydore Vergil registró que el rey había querido que Lincoln fuera capturado vivo, para aprender más acerca de la conspiración. Pero en noviembre de 1487, el conde fue procesado póstumamente. Su muerte, sin embargo, no puso fin al reclamo de la familia de la Pole al trono. Su hermano menor, Edmund de la Pole, tercer duque de Suffolk, se convirtió en el principal aspirante al trono hasta su ejecución por orden de Enrique VIII de Inglaterra, en 1513. Y su hermano menor, Richard de la Pole, continuó con su reclamo hasta su propia muerte en la batalla de Pavía, el 24 de febrero de 1525, mientras que un cuarto hermano, William, estuvo prisionero en la Torre de Londres durante 37 años, muriendo en 1539. Y bueno amigos, hasta aquí la vida y rebelión de John de la Pole, conde de Lincoln y pretendiente al trono inglés. Espero que les haya gustado. Y estaré, como siempre, al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco sinceramente. Gracias también por ser parte del canal y hasta la próxima.